Nos darles una cordial bienvenida a todos los presentes. Ya se encuentra con nosotros el profesor Miguel Hernández para poder dar inicio. Profesor, bienvenido, le cedo el pase. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Miguel Hernández. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión. ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me están escuchando correctamente? Ok, chicos. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Perdón. Me voy a compartir mi pantalla para comenzar con la clase de hoy. Sí, ahí pueden estar viendo mi pantalla. Estoy compartiendo el archivo con el que estábamos trabajando el día de ayer. A ver, chicos, ¿me confirman el audio? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Es el mismo archivo con el que estábamos trabajando el día de ayer. A ver, ¿lo tienen? Si no, para compartirlo. A ver, ¿me confirman si lo tienen? Bien, para aquellas personas que no lo tengan, lo voy a compartir. ¿Sí? Solo para aquellas personas que no lo tengan y lo puedan descargar, lo voy a compartir. Recuerden, los señores del instituto también deben haberlo compartido, ¿no? Los señores del instituto también deben haberlo compartido por el grupo de WhatsApp. ¿Sí, chicos? Bien, entonces ahí lo estoy compartiendo para que lo puedan descargar. A ver, por un momento, no vayan a escribir nada en el chat, por favor, chicos, para que sus compañeros lo puedan descargar. ¿Ok? A ver, descarguen el modelo. También pueden revisar el grupo ¿no? El grupo de WhatsApp. Ahí también los señores del instituto lo deben haber publicado. ¿Sí, chicos? A ver, vayan descargándolo. ¿Ok? O si ya lo descargaron, y colóquenlo en su carpeta y ábranlo, por favor. Es el archivo, es el mismo archivo con el que estábamos trabajando el día de ayer y habíamos llegado al desarrollo de el modelo relacional, ¿verdad? Eso en cuanto a herramientas de Power BI, todavía no hemos visto nada de inteligencia artificial. Sí, chicos, a ver, vayan a la vista de modelo y verifiquen de que tengan, ¿no? Y que tengan el modelo relacional. Entonces ahora, basado ya en un archivo que tiene una base de datos, ¿no? Podemos comenzar a hacer o a desarrollar, pues, algunos cálculos y algunos objetos visuales, ¿no? Básicamente centrados en lo que es el uso de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, si ya tienen el archivo abierto y se han dirigido a la vista de modelo, pueden ver que ayer generamos, pues, el modelo relacional. Bueno, algunos ya deben haber instalado el programa, ¿no? Y ayer justo nos quedamos en este punto, ¿no? En el modelo relacional. Ahora, basado en este modelo relacional, es que yo voy a utilizar herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Para seguir implementando o para terminar de implementar, ¿no? El informe en Power BI. ¿Sí, chicos? Ahora, en cuanto a lo que son el uso de las herramientas de inteligencia artificial, hay varias opciones que tenemos. La primera o la principal es el uso de la inteligencia artificial de Power BI. ¿Sí? ¿Cuál es, cuál es el programa Luz? Power BI. Vamos a trabajar a partir de hoy día, vamos a trabajar Power BI, ¿no? Con herramientas de inteligencia artificial. Ahora, chicos, si ya tienen el programa, ya lo abrieron, ya tienen el archivo, ¿sí? Vamos a dirigirnos, vamos a volver a la vista de informe. A ver, voy a volver a enviar el archivo. Entonces, chicos, quiero que se fijen en lo siguiente, ¿sí? Quiero que se fijen en lo siguiente. Si ya abrieron su archivo, no vamos a la vista de informe y quiero que se dirijan a la banda inicio, ¿ok? Recuerda que Power BI Desktop, que es el programa que estamos trabajando, no es un programa eh, que te permite crear dashboards o pantallas de consulta, ¿no? Utilizando gráficos estadísticos y que es de libre disponibilidad o de libre distribución, ¿no? De distribución gratuita, ¿no? Desde el portal de Microsoft, ¿no? Desde el Microsoft Store o de cualquier portal, ¿no? En donde Microsoft permita la descarga de este programa, ¿no? Ayer vimos ya un enlace, se los dejé. Y fíjense, si ustedes se dirigen a la banda inicio, ¿no?
Si ustedes se dirigen a la banda de inicio, aquí van a encontrar una barra llamada insertar. ¿Ok? ¿Lo tienen, chicos? Y aquí dentro de insertar van a encontrar, ¿no? Una lista de objetos visuales, ¿no? Una lista de objetos visuales que son los mismos que se presentan en el panel de compilar. Si le das clic a la flechita, ¿no? Si le das clic a la flechita aquí en los objetos visuales, ¿ok? Los vas a ver distribuidos, ¿no? Los vas a ver distribuidos, ¿no? Por su categoría. Tienes objetos visuales de barra y de columna, de líneas y de áreas, ¿no? Cascadas, embudos y dispersión, objetos de tipo circular, ¿ok? Y quiero que busquen en la lista de objetos visuales, quiero que busquen esta opción que dice objetos visuales de IA, ¿sí? Objetos visuales de inteligencia artificial, que son eh, objetos de cálculo visual o cálculo estadístico generados, ¿no? En Power BI, ¿no? Que te permiten hacer uso, pues, o de generar algunos cálculos utilizando la inteligencia artificial o la interpretación que puede dar la inteligencia artificial sobre estos datos, ¿no? Sobre el modelo de datos. A ver, chicos, ¿cuántos objetos visuales de IA tienen en su lista de objetos visuales? A ver, ¿tienen tres? Sí, si los revisamos, pues acá tenemos elementos influyentes claves, ¿no? Tenemos también el esquema jerárquico y tenemos la opción de narrativa, ¿ok? Pero en sí, ¿no? En sí, Power BI tiene cuatro objetos visuales de IA. Vamos a ver cómo activar, ¿no? El objeto visual con el que vamos a trabajar hoy día. Sí, chicos, entonces si nos dirigimos al Power BI y vamos a la banda inicio y entramos a la lista de objetos visuales, en la división de objetos visuales de IA vamos a encontrar tres elementos, ¿no? Los elementos influyentes clave, el esquema jerárquico y el objeto de narrativa. ¿Sí? Cecilia me pregunta, ¿dónde está eso? Si abriste ya el archivo de Power BI, dirígete a la banda inicio, ¿no? Dirígete a la banda inicio y aquí en la barra de insertar vas a encontrar la lista de objetos visuales. A ver, ¿me confirma si ya lo tienes, Cecilia? Estos objetos visuales que ves en esta lista son los mismos que se observan, son los mismos que se observan aquí en el panel de compilar, ¿sí? En el panel de compilar. Y fíjate que este panel de compilar, ¿no? Fíjate aquí a la derecha, el panel de compilar, te muestra también los objetos visuales. Y si te fijas, en la parte inferior, al finalizar el panel de compilar, tienes tres puntos suspensivos. A ver, chicos, diríjanse al panel de compilar y fíjense que ahí van a encontrar tres puntos suspensivos, ¿verdad? Que te permite, ¿no? Ver más opciones para el panel de compilar. Eric me dice, profesor, me dice, no, si te pide un correo, no te conectes, no es necesario el correo, cierra esa ventana nada más, Eric, ¿sí? A ver, chicos, en el panel de compilar encontraron los tres puntitos suspensivos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, dice obtener más objetos visuales. Claro, tú a este panel le puedes agregar objetos visuales, pero solo le vas a poder agregar objetos visuales si es que tienes un usuario, ¿no? Un usuario de Fabric o un usuario educativo o empresarial, ¿no? Entonces no vas a poder descargarlos directamente, ¿no? También dice importar un objeto visual de un archivo. También te permite agregar objetos visuales que te hayan compartido, ¿no? Alguien que sí haya podido descargar o que tenga cuenta y que haya descargado un objeto visual y que te comparte el archivo para que tú puedas instalar ese objeto visual. O también puedes quitar un objeto visual, dice, ¿no? Hay varias opciones. Y la última dice restaurar objetos visuales predeterminados, ¿ok? A ver, chicos, restaurar objetos visuales predeterminados. ¿Encontraron la última opción? Y vamos a darle clic a esta última opción, ¿no? Recuerden, aquí en el panel de compilar hacia la derecha, ¿sí? Lo activas o desactivas con el segundo botón de la derecha. En el panel de compilar vas a encontrar estos tres puntos suspensivos al final, ¿no? Y eliges restaurar objetos visuales predeterminados, ¿no? Te va a salir una ventanita, dice, ¿quiere restaurar los objetos visuales predeterminados? Le das a aceptar, ¿sí? Le das a aceptar, ¿sí?
Y ahora, ¿sí? Ahora vamos a visualizar que, ¿no? En nuestros objetos visuales de IA debe haberte salido un cuarto objeto visual, ¿sí? Llamado preguntas y respuestas. A ver, chicos, verifiquen eso, por favor. En los objetos visuales de inteligencia artificial, o sea, de IA, te debe haber salido un cuarto objeto visual, ¿no? Llamado preguntas y respuestas. ¿Sí? Entonces, a ver, denle clic al lienzo de trabajo, al área del informe. También puedes darle clic al botón de actualizar, ¿no? Y luego intenta ingresar nuevamente a tu lista de objetos visuales. Ya deberías de tenerlo. ¿Sí? A ver, le damos clic y aquí en objetos visuales, ahora sí ya lo tienen. Denle actualizar, ¿sí? Siempre requiere un proceso de actualización a veces, ¿no? Demora un poquito y luego te va a salir el cuarto objeto visual, que es el objeto de preguntas y respuestas, ¿no? Este objeto visual de preguntas y respuestas, ¿no? Tiene ya una fecha límite. En realidad es un objeto bastante útil porque si no manejas la configuración de objetos visuales, con preguntas y respuestas tú vas a poder digitar, ¿no? Una pregunta. Claro, en algunos casos, de acuerdo al modelo semántico, vas a tener que digitarlo en inglés. Si es que no lo has adaptado, vas a tener que digitarlo en inglés, ¿no? Y te generará, pues, algunos cálculos, perdón, algunos objetos visuales que te simplificarán, pues, la generación de estos, ¿no? De estos cuadros estadísticos. ¿Sí, chicos? O sea, ya lo tienen. A ver, desde aquí, miren, fíjense, le di clic a los tres puntitos, restaurar objetos visuales predeterminados y le di aceptar, ¿no? Ahí ya me va a salir en mi lista, ¿sí? En mi lista me va a salir el cuarto botón, ¿sí? No se olviden de darle un clic al botoncito de actualizar y dejarlo que actualice. A veces requiere eso, ¿verdad? Bien. Entonces, chicos, el día de ayer, ¿no? El día de ayer hablábamos sobre este modelo, hablábamos sobre este modelo relacional, ¿verdad? ¿Sí? A ver, Claudia, inténtalo de nuevo. Si no le sale, inténtenlo de nuevo. Cargar los objetos visuales predeterminados y actualizar nuevamente, ¿no? A veces demora un poquito. Habría que esperar a que salga, ¿no? Vamos a esperar un momento y después lo vamos a volver a hacer para aquellos que no lo hayan cargado, ¿sí? Si te pide correo, no vayas a poner tu correo porque no, o salvo que tengas una cuenta, ¿no? Si te tienes una cuenta en Fabric, ¿no? En Microsoft Fabric, puedes poner el correo y conectarte si gustas. Si no lo tienes, pues vas a tener que hacerlo de esa manera. A ver, por acá sale a... Ah, dale cerrar, a ver, dale cerrar. Sí, dale saber comercial bosques, dale cerrar. A ver, Linda León me dice, solo me salen esos tres. No, Linda, tienes que ir. Ah, ya, ya, ya. Linda, ¿cuándo instalaste el Power BI? Sí, chicos, a ver, voy a regresar a ese punto, el día de ayer lo vi. Los que instalaron el Power BI tienen que entrar aquí a la configuración, ¿no? Opciones. Y en características de versión preliminar, chicos, recuerden esto, en características de versión preliminar, lo indiqué el día de ayer, ¿sí? Tienen que haber activado todo esto, ¿sí? Todas estas opciones, para que puedan cargar, pues, las últimas herramientas del Power BI. Recuerden, eso lo indicamos el día de ayer. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a avanzar, por favor. Después regresaré a ese punto. Todavía no voy a utilizar esa herramienta. Simplemente quería que la activen y después poder usarla, ¿no?
Bien, entonces presten atención aquí. Entonces, chicos, en este modelo relacional, vamos a suponer que yo una tabla, quiero implementar una tabla de fechas, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero implementar una tabla de fechas. Ojo que lo podría hacer directamente acá aplicando o creando una nueva tabla, ¿no? Creando una nueva tabla y aplicando las fórmulas que te permitan generar una nueva tabla, ¿no? Fíjate una cosita aquí. A ver, vamos a la vista de tabla, ¿sí? Vamos a dirigirnos a la vista de tabla. A ver, ¿ya están ahí? Al segundo botoncito de la izquierda, ¿sí? Y aquí vamos a dirigirnos a la tabla facturas, ¿sí? Vamos a dirigirnos a la tabla facturas. Y fíjate, la tabla factura, chicos, ¿cuántos campos de tipo fecha tiene? La tabla facturas, ¿cuántos campos de tipo fecha tiene? Dos, ¿verdad? Fecha de emisión y fecha de pago. Y quiero que te fijes en lo siguiente. En cada campo de tipo fecha, tú tienes una flechita. Esa flechita te va a permitir desplegar, mira, te va a permitir desplegar la jerarquía de fechas. ¿Qué quiere decir la jerarquía de fechas? La jerarquía de fechas indica cómo puedes agrupar, ¿no? Cómo puedes agrupar en Power BI los campos de tipo fecha. ¿Sí? Y fíjate que si despliegas esa jerarquía de fechas, ¿no? Te va a salir que tú puedes agrupar por año, por trimestre, por mes y por día, ¿verdad? A ver, chicos, ¿lo tienen? ¿Le salió la jerarquía preestablecida? ¿Le salió la jerarquía preestablecida de fechas? Algo tradicional o algo cotidiano en Power BI, ¿sí? En Power BI es la implementación, aunque ya no es tan necesario, ya no es obligatorio, pero sí muchos especialistas lo que hacen para controlar las fechas es implementar, ¿no? Es implementar una tabla de fechas llamada la tabla calendario, ¿sí? Que te permite modificar cómo Power BI cómo Power BI agrupa esos datos, ¿sí? Cómo Power BI agrupa esos datos. Recuerda que Power BI agrupa por año, por trimestre, por mes y por día. Pregunta, ¿tú puedes generar un reporte semestral en Power BI? ¿Podrás generar un reporte semestral? ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo a la jerarquía de fechas. No, ¿verdad? ¿Podrás generar un reporte bimestral? Tampoco. Tampoco puedes generar un reporte quincenal o un reporte semanal, ¿verdad? De manera automática. No, porque la jerarquía de fechas es esta que indica, ¿no? El campo fecha. Y fíjate, si te vas a fecha de pago, también te aparece exactamente lo mismo. Te dice, este campo de fecha de pago se puede agrupar por año, por trimestre, por mes y por día. Cuando tú quieres modificar esta forma de agrupar, tienes que implementar una nueva tabla en Power BI. Ahora, ¿qué opciones tenemos para implementar esa nueva tabla? La opción principal, la que siempre se trabajó, era agregar una nueva tabla, ¿no? Agregar una nueva tabla y utilizando código DAX o expresiones DAX, ¿no? Implementar o crear esa tabla, ¿sí? Implementar o crear esa tabla. Ahora, con la inteligencia artificial, ¿no? Tú puedes dirigirte a cualquier inteligencia artificial, ¿no? Y hacer que la inteligencia artificial te genere el código, ¿sí? Claro, Alexander, y fíjate, la inteligencia artificial te puede generar por semana en el año y por semana en el mes. Entonces vamos a hacer uso de la inteligencia artificial para no tener el problema eh, de estar escribiendo código para hacer nuestra tabla calendario, ¿sí? Entonces, fíjate, en cuanto a lo que es Power BI, Microsoft está impulsando, ¿no?
el uso de su herramienta llamada Copilot. ¿Sí? El problema de la herramienta Copilot es que te va a pedir, fíjate, si tú intentas crear o ingresar a Copilot, lo que te va a pedir es que tengas un usuario, ¿sí? Que tengas un usuario comercial Bosque. Te voy a pedir por favor que esperes un momento, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio, sigue la clase y cuando ya llegue a usar esa herramienta, ¿no? Ahí vamos a ver por qué no te sale aquí, ¿ya? Bien, chicos, si ustedes intentan ingresar a Copilot, Copilot les va a pedir pues que se registren como usuario, pero ustedes no tienen un usuario, ¿verdad? Entonces Microsoft, ¿no? Microsoft requiere que la herramienta, o para usar la herramienta Copilot, tú tengas un usuario de Fabric, ¿no? De su servicio de Fabric, o que tengas pues un usuario o un correo educativo o un correo empresarial y que tu empresa esté registrada pues con Microsoft. Claro que eso es bastante complicado porque eso requiere un pago, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona Copilot? Copilot, que es la herramienta que está impulsando Microsoft, ¿no? Copilot, tú escribes la consulta y Copilot te genera, ¿no? Te genera la tabla calendario y te permite implementarla directamente, ¿no? Ya en Copilot tú escribes, ¿no? Genérame una tabla calendario de acuerdo al modelo y automáticamente la inteligencia artificial de Copilot la va a generar, tú la vas a revisar, ¿no? Vas a revisar que esté correcta, le vas a dar el visto bueno y le va a implementar al modelo. Pero claro, eso requiere que tú tengas un usuario, ¿no? Y una contraseña, o que la empresa para la que tú trabajes, pues te dé un usuario y contraseña para que puedas trabajar con Copilot. Mientras no lo tengas, no lo vas a poder hacer. Ahora, yo puedo ir, por ejemplo, a algún portal de inteligencia artificial y solicitarle que me genere el código y luego traer ese código a Power BI e implementarlo. Sí, ¿no? Por ejemplo, portales de inteligencia artificial. Nosotros conocemos el más conocido, ChatGPT, ¿no? Gemini, ¿no? Y hay un montón de portales ahora, hay bastantes portales de inteligencia artificial, ¿verdad? Y podemos utilizarlos. Ahora, el problema es que esos portales te generan el código, pero no implementan, no implementan el resultado, no implementan el resultado en tu informe. Tú lo tienes que hacer manualmente. Ahora, dentro de eso, por ejemplo, si tú trabajas con ChatGPT o trabajas con Gemini, ¿no? O con cualquier portal o con cualquier servicio de inteligencia artificial, lo que va a pasar es lo siguiente, ellos te generan el código, pero no se conectan a tu informe de Power BI para decirte, pues, de acuerdo a las tablas que tú tienes, esta es la mejor solución. ¿Sí? Eso no lo hace ChatGPT, tampoco lo hace Gemini. Pero Cloud Code sí, Cloud Code ha sacado un servicio que te permite, ¿no? Que te permite conectar, ¿no? Que te permite conectar, por ejemplo, la inteligencia artificial de Cloud, que no pertenece a Microsoft, conectarla con tus informes de Power BI y solicitarle, pues, que te genere los códigos, que revise tus relaciones, ¿sí? Que te recomiende, pues, generar algunos cálculos o medidas, generar indicadores o KPIs, ¿no? E implementarlo desde la inteligencia artificial, ¿no? Eso lo trabajamos con Cloud. Y Cloud, si bien tiene una versión de paga, ¿no? Para obtener los mejores resultados, Cloud te va a solicitar que te registres. También ofrece, ¿no? También ofrece, eh, también ofrece una versión gratuita que te va a permitir, pues, actualizar todo lo que sea codificación, ¿no? La versión gratuita te permite actualizar todo lo que es codificación, ¿no? Y de esa forma, ¿no? Te va a simplificar bastante el trabajo en la generación de métricas, de KPIs, ¿no? Y vas a poder pues trabajar con esa inteligencia artificial de Cloud, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver
vamos a ver cómo trabajar, ¿no? Vamos a ver cómo trabajar primero con las inteligencias artificiales, ¿no? Normales, las que usualmente utilizamos, y luego, ¿no? Y luego iremos a trabajar con Claude, configuraremos el Cloud Desktop, ¿no? Y veremos cómo se conectan a, a nuestros informes, ¿no? Por acá Ernesto me dice algo así como Antigravity. Sí, claro, son portales, pues Antigravity es de Google, ¿no? Eh, claro, hoy día no vamos a trabajar con Cloud, hoy día vamos a ver cómo implementar con ChatGPT o Gemini y con este botoncito de aquí llamado preguntas y respuestas, ¿no? ¿Ok? Fíjense acá, por ejemplo, ¿no? Fíjense en lo siguiente. Si ya están en Power BI y lograron habilitar este botoncito de preguntas y respuestas, lo van a encontrar aquí en el panel de compilar. Es como un llamado, ¿verdad? Como una llamada, ¿no? O un cuadro de texto. Aquí está el icono. Y fíjate lo que dice. Preguntas y respuestas. Y sale un mensaje ahí. A ver, chicos, ¿lo tienen? Sí, ¿verdad? Dice que Microsoft va a retirar esta herramienta, ¿no? En diciembre del 2026. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Microsoft lo que está impulsando ahorita es que los usuarios, ¿no? Comiencen a comprar su servicio y comiencen a utilizar Copilot, ¿no? Pero se podría complementar con el uso de herramientas, pues, como el Cloud Desktop, ¿no? Y los servicios de conexión hacia diferentes informes, ¿no? También con conexiones hacia Excel, porque Excel también está siendo modificado para que todo se trabaje con 365 y con Copilot. Sí, chicos, entonces, a ver, vamos primero a una inteligencia artificial, ¿no? Vámonos al Internet, vámonos a Google, ¿sí? Y por ejemplo, a ver, vamos a trabajar con Gemini de Google. A ver, carguen este portal. También puede ser ChatGPT, ¿no? Vamos a cargar una inteligencia artificial y vamos a ver cómo nos puede ayudar para generar nuestro código, ¿sí? Sí, chicos, a ver, ¿ya entraron a ese portal? Y cuando entras a un portal de inteligencia artificial, lo fundamental es que configures bien el prompt, ¿verdad? O sea, que le indiques correctamente qué es lo que quieres hacer, ¿no? O de qué forma quieres que se comporte. Entonces aquí a Gemini le voy a decir, por ejemplo, le digo, compórtate como un analista de datos en Power BI, ¿no? Sí, ahí te va a decir, pues, qué es lo que puede hacer por ti o qué información tiene, ¿no? ¿Qué información tiene basada, pues, en el trabajo de un analista de datos de Power BI, ¿no? Te dice, yo te puedo ayudar, ¿no? A trabajar o hacer transformaciones con Power Query, ¿no? Generación de modelos de datos, generar algunos cálculos utilizando DAX, ¿no? Eh, en la construcción de algunos visualizadores, ¿no? Para la implementación de KPI o de indicadores. A ver, chicos, ¿lo tienen? Lo primero es configurar Lo primero es configurar el prompt para indicarle cómo quieres que se comporte inteligencia, tu inteligencia artificial. ¿Ok, chicos? Y le voy a pedir, por ejemplo, ¿no? A ver voy a pedirle que genere una base de datos de ventas. A ver qué resultado me da, ¿no? Le digo, quiero generar una base de datos de venta, aunque la base de datos yo ya la tengo, ¿sí? Y te dice, pues mira, si tú le pides que genere una base de datos de venta, te va a comenzar a generar base de datos, ¿no? Dimensionales y las bases de datos no transaccionales. Por ejemplo, ¿no? Te dice, voy a generar la tabla dimensional de productos. Toda, toda base de datos de venta debe tener una base de datos o una tabla de
una dimensión de productos, ¿verdad? Una tabla de productos. Por acá te sale una tabla de clientes, ¿sí? También te dice geografía, ¿no? Una tabla de regiones para, ¿no? Por si quieres utilizar objetos, ¿no? Por si quieres utilizar objetos o visualizadores de tipo mapa, ¿sí? Y las tablas de hechos o las tablas de transacciones, ¿verdad? Como la tabla de facturas, ¿ok? ¿Nuestro modelo tiene tabla de facturas, chicos? Sí, ¿verdad? Nosotros tenemos una tabla de facturas, ¿no? Y dice básicamente, pues tiene tabla de facturas o las ventas, ¿no? Facturadas y te da alguna información, ¿no? Sobre cómo modelar o qué debes de considerar para el modelado de tu base de datos. Esta información te dice, ¿no? Esta información te dice, por ejemplo, ¿no? Dice, eh, para hacer, o te da los pasos, ¿no? Para realizar el modelado. Nosotros el modelado ya lo hicimos el día de ayer, ¿no? Pero te dice, mira, después de haber hecho el modelado, tienes que implementar una tabla calendario, ¿sí? Y después de implementar la tabla calendario, te dice, tienes que crear medidas DAX para totalizar este modelo, este modelado, ¿sí? Entonces te dice, próximos pasos que tienes que hacer en Power BI. Tienes que crear el modelo de datos. Ese modelo de datos, claro, que no con estas tablas, sino que nosotros tenemos nuestras propias tablas. Este modelo de datos que nos ofrece, que es bastante similar al que nosotros tenemos, ¿sí? Este modelo de datos tiene que ser afectado por una tabla calendario y luego tienes que crear métricas, ¿sí? Entonces, lo que le voy a pedir, ¿sí? Vamos a pedirle aquí a nuestra inteligencia artificial es lo siguiente, ¿no? Crea una tabla calendario, ¿sí? La segunda opción que utilicé fue que genere una base de datos de ventas simplemente para comparar con la que nosotros tenemos, ¿no? Genera una base de datos de ventas. Y después le voy a pedir a la inteligencia artificial que me genere el código para una tabla calendario, ¿no? Crea una tabla calendario en DAX, ¿no? Ok, chicos, la primera opción fue que se comporte como un analista de datos en Power BI. Entonces tú puedes utilizar esta inteligencia artificial, este portal de inteligencia artificial, para ir haciéndole consultas, ¿no? Sobre lo que tú quieres desarrollar, ¿no? Sobre lo que tú quieres desarrollar en en tu modelo, ¿verdad? Sí, chicos, a ver, le generó un código y fíjate, ¿no? Aquí, en este código, lo que te está diciendo, bueno, en el código que aparece no necesariamente nos va a aparecer el mismo código, podría parecer bastante similar, ¿no? Pero no necesariamente va a aparecer el mismo código. ¿Sí? Acá dice, por ejemplo, para generar la tabla calendario, dice, primero detectamos el rango de años real basado en nuestras ventas, ¿sí? Y lo que hace es, por ejemplo, registrar una variable para la fecha mínima, otra variable para la fecha máxima, ¿sí? Otra variable para el año inicial, ¿sí? Otra variable para el año final, ¿sí? Y luego dice, ¿no? Generamos la lista de fechas desde el 1 de enero del primer año hasta el 31 de diciembre del último año. ¿Sí? Acá se genera, ¿no? Esas fechas, ¿no? Acá genera desde el 1 de enero del año inicial hasta el 31 de diciembre del año final.
Y pues de acá te dice qué campos va a retornar, ¿sí? Fíjate que muchas de las inteligencias artificiales ya te generan este código, ya no tienes que trabajarlo mucho, ¿sí? Ya no tienes que hacerlo tú, ¿sí? Flor me pregunta la segunda y la tercera. En la segunda, lo que pedí fue que me genere un modelo de base de datos. Genera una base de datos de ventas, ¿sí? Y en la tercera estoy pidiendo que para esa base de datos de ventas me genere una tabla, un código para la tabla calendario. Y fíjate, estoy analizando el código así rápidamente, me dice pues que va a detectar la fecha mínima y también va a detectar la fecha máxima. Chicos, pregunta aquí, ¿la fecha mínima desde qué tabla la está detectando? A ver, chicos, la fecha mínima, acá no detecta, ¿no? Este es un problema que que genera que no lea pues nuestro informe, ¿no? Nos está dando un ejemplo, ¿no? Basado en una base de datos de venta, pero nuestra tabla se llama FAC Ventas donde están las transacciones. La tabla de transacciones en nuestra base de datos, ¿cómo se llama? A ver, volvamos aquí, voy a la vista de tabla, acá, perdón, a la vista del modelo. ¿En dónde están grabadas todas las transacciones, chicos? ¿En qué tabla están grabadas todas las transacciones? O sea, todos los movimientos de las ventas. En este caso, nosotros dividimos esa tabla, la dividimos en dos, ¿verdad? En la tabla facturas y en la tabla detalle, ¿no? Esa información está distribuida en dos tablas. Pero justo aquí en la inteligencia artificial nos está pidiendo la fecha mínima y la fecha máxima. ¿En qué tabla encuentro la fecha mínima y la fecha máxima? O las fechas. En este modelo, ¿en qué tabla están las fechas? ¿En factura o en detalle? En facturas, ¿verdad? Entonces, cuando yo implemente este código, debo de tener cuidado de cambiar tanto el nombre del campo, ¿no? Como el nombre de la tabla, tanto para la fecha mínima como para la fecha máxima, ¿ok? Fíjate, te dice, detecto la fecha mínima, detecto la fecha máxima para sacarle, no para calcularle el año mínimo y el año máximo. No, ojo acá que la traducción le ha puesto año, ¿no? Si gustas lo conservas, si no, lo podemos ir modificando, ¿no? Pues esto en realidad no afectará al código porque el código utiliza esos nombres, ¿no? Luego con calendar genero pues la fecha inicial y genero la fecha final y me va a retornar las siguientes columnas, ¿no? Esa es una opción, Miguel Cherres me dice, si ponemos la imagen de la base, esa es una opción, cargar la imagen y que la lea, también es una opción, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajarlo después con Cloud y Cloud sí va a leer, ¿sí? Con la implementación de Cloud va a leer, vamos a conectarlo y lo va a leer el informe y te va a permitir generar todos estos objetos que vamos a ver hoy día, pero ya desde otra plataforma. Si no tienes Cloud, esta es la opción. Ahora, chicos, aquí, con respecto a qué columnas va a retornar, con respecto a las columnas que va a retornar nuestra, nuestra tabla calendario, ¿sí? Te dice, ¿no? Vamos a devolver, por ejemplo, el ID de la fecha, ¿ok? Vamos a devolver el ID de la fecha, el año, el número de mes, ¿no? El mes en letras cortas, el nombre del mes, ¿sí? El trimestre, el número de año, el año y el mes, el día de la semana, ¿sí? Y el día de la semana, ¿sí? O sea, día de la semana en número y día de la semana en letras. Fíjate, te devuelve la fecha, el número de año, el número de mes, el nombre de mes, el nombre de mes corto, ¿sí? El número de trimestre, el año y el mes en número, ¿sí? El año y el mes, ¿ok? El día de la semana en número y el día de la semana, ¿sí? En letras. Chicos, esta tabla calendario que voy a implementar, ¿sí? Me está devolviendo el semestre, el bimestre y la semana en el mes. A ver, chicos, este resultado de aquí, ¿no?
que puede variar de acuerdo a la inteligencia artificial, eh, te está considerando generar también el semestre, bimestre y el número de mes. Si te fijas aquí en el resultado, mira, en el resultado te dice, bueno, con el primer paso dice, detectamos el rango de años, ¿sí? Luego generamos la lista de fechas y luego dice, añadimos las columnas necesarias para los filtros del reporte, ¿sí? Y te va a decir lo siguiente, voy a generar la fecha, el año, el número de mes, el nombre de mes, por acá está el trimestre, ¿sí? Por acá está el día de la semana, tanto en número como en nombre. Este código está generando el semestre, el bimestre y el número de semana en el mes. ¿Qué dicen ustedes aquí en la lista de códigos? ¿Está considerándolo? A ver, veamos. Acá tenemos una opción para copiar. Acá tenemos una opción para copiar el código. Lo voy a copiar y voy a ir a mi Power BI para probar la implementación de de ese código que me ha arrojado una inteligencia artificial como Gemini, ¿no? A ver, chicos, ¿ya lo copiaron? A ver, copiamos el código. Copien el código y vamos a Power BI y vamos a implementar nuestra tabla calendario, ¿sí? Para implementar nuestra tabla calendario, sí, no importa, ahorita lo vamos a modificar, ¿sí? Y la cosa es que te salga el resultado. Te pueden salir resultados diferentes, ¿no? Pero al final el resultado va a ser el mismo, ¿sí? O también pues te puedo pasar el código. Ahora, vamos aquí. Prueba con el código que te genera tu inteligencia artificial en tu computadora y si no te sale, te paso mi código, ¿sí? A ver, chicos, vamos a la vista de tabla. Diríjanse por favor a Power BI, ¿sí? Vamos a la vista de tabla. Sí, vamos a probar porque no necesariamente tiene que ser igual. Vamos a ver el resultado, ¿sí? Sobre ese resultado vamos a hacer todavía modificaciones. Chicos, entonces voy acá, ¿no? Voy aquí a la vista de tabla. ¿Ya están aquí? Y me voy a dirigir a herramientas de tabla y voy a buscar este botoncito que dice nueva tabla. Y ese botón te dice permite escribir una expresión DAX para crear una tabla. Dice permite escribir una expresión DAX para crear una tabla. ¿Tienen ese botón, chicos? Entonces le damos clic al botón de nueva tabla y fíjate que se va a generar en tu lista de tablas, se va a generar una tabla. Y aquí te va a salir un código, ¿no? Para que tú puedas copiar y pegar el código que has copiado, ¿no? Aquí pegamos el código, ¿no? Estable igual, ahí pegamos nuestro código, ¿ves? Voy a bajarle un poquito el zoom. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar la tabla? Se va a llamar DIN calendario, ¿verdad? Y fíjate, aquí te genera el código. A ver, ahí pega, ¿sí? Pega el, el código que has copiado, ¿sí? A ver, al Comercial Bosques, ¿qué le pasó? Vamos a ver acá. Ah, ya. Lo que te está dando aquí es una advertencia sobre el uso, pues, de algunos separadores, ¿no? Dale descartar nada más, no vas a tener problemas. Dale descartar y sigue con el siguiente paso, ¿sí? Y copias acá, pues, el código, ¿no? Insertamos la tabla, ¿sí? Y la estructura, ¿no? Por eso para este curso se requería de que tengan conocimiento de Power BI, ¿sí? Fíjate, cuando tú generas una tabla calendario, lo primero que tienes que poner es el nombre de la tabla. ¿Cómo se va a llamar? ¿No? La tabla se va a llamar DIN calendario, ¿verdad? En realidad, lo primero que te muestra es el nombre de la tabla y luego, pues, genera algunas variables para detectar el año y hace el procedimiento para generar la fecha inicial y la fecha final y agregar algunas columnas. ¿Sí, chicos?
Entonces vinimos a vista de tabla, ¿no? Y en herramientas de tabla le dimos clic al botón que dice nueva tabla. ¿Ya copiaron su código? A ver, vamos a ver si por acá me permite enviar este código. ¿Sí? Ahí lo tienen, si lo necesitan, lo pueden copiar de aquí también. Ahora, si te fijas, mira, si hacemos el seguimiento aquí, aquí a la derecha, en mi caso, me salen dos alertas de color rojo, una rayita de color rojo. Fíjate que aquí me está diciendo que justo en esta fila de aquí, ¿no? Tengo un error. ¿Cuál es el error? Mira, si yo leo mi código, ¿no? Aquí se los acabo de pasar, el código que me generó la inteligencia artificial. Fíjate, si yo leo este código, ¿no? Me dice que la información la va a jalar de FAC ventas fecha. Chicos, estos campos, ¿sí? Estos campos existen en mi modelo de datos. No, ¿verdad? Los campos para la fecha mínima y para la fecha máxima, fíjate, eso es lo que tienes que hacer la revisión. Y fíjate que eso ya es un problema porque no se adapta a lo que tú quieres, ¿verdad? Borramos aquí y le digo, ¿sabes qué? Para la fecha mínima, trabaja con fecha de emisión, ¿sí? Y para la fecha máxima, ¿sí? Vas a trabajar con la fecha máxima de fecha de pago, porque es probable que la fecha de pago sea, ¿no? Mayor que la fecha de emisión, o sea, más reciente. A ver, chicos, tenemos que adaptarlo a nuestro modelo relacional, ¿sí? Y fíjate, una vez que tú haces ese cambio, aquí desaparece la línea de color rojo, ¿sí? Y a ver, y le damos Enter y eso debe, mira, eso debe generar automáticamente, le voy a bajar el zoom, fíjate, eso debe generar una tabla una tabla de fecha. A ver, me dice, y en el caso del error del año, vamos a ver aquí. A ver, chicos, verifiquen si le generó la tabla de fechas. A ver, veamos acá. A ver si me pasas tu imagen del código completo para poder revisar dónde está el error, porque ahí no puedo ver el código completo. ¿Sí, chicos? Entonces, a ver, fíjate, buscaste el código, buscas un código, una inteligencia artificial para que te genere, ¿no? Para que te genere eh, para la tabla de fechas, ¿no? Haces la adaptación a tu modelo de datos, le das Enter y te debe generar aquí abajo una tabla con todas las fechas, ¿sí? Fíjate, voy a ordenarlo por el campo Date, por la primera columna, le voy a dar orden ascendente. A ver, chicos. Y te tiene que salir, pues, te tiene que salir información desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2018, creo. ¿Ves? Hasta el 31 de diciembre del 2018. A ver, prueben eso, por favor. Sí, no es necesario que pongas todos los pasos, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque te va a generar basado en experiencias de un analista de datos, cómo estructura un analista de datos de Power BI una base de datos de ventas, ¿no? A ver, chicos, ¿lo tienen? Hicieron la adaptación de los campos. Ahora, la pregunta sería, ¿no? ¿No sería mejor que ya conectar la inteligencia artificial a tu informe, que detecte las tablas y que lo genere con los nombres automáticamente para que tú no tengas que hacer ese cambio? Sí, ¿verdad? Pero por ejemplo, Gemini no tiene esa capacidad. ChatGPT todavía en las versiones gratuitas no tienen esa opción. Cloud sí lo tiene. Cloud tiene un Cloud Desktop que te permite conectarte, ¿no? Perdón, tienes que configurar primero un bridge, un puente, para conectar Cloud con Power BI, ¿no? Y simplificar.
Ah, mira, Jesús Solís me dice, usé ChatGPT, pero no es tan detallado como Gemini. Sí, entonces ahí puedes probar, pues, que como son libres, puedes darte cuenta de que algunas obtienes mejores resultados que con otras. Sí, chicos, a ver, la primera columna se llama date, ¿verdad? La primera columna se llama date, ¿sí? Va a generar un ID de fecha, un indicador de fecha, ¿no? Te va a generar el año, el mes en número, el mes en el mes en textos, ¿sí? El mes en texto pero abreviado, te genera el trimestre, el año mes, ¿no? En número, el año mes como texto, ¿sí? El día de la semana y el día de la semana como texto, ¿verdad? Chicos, esta tabla tiene semestre, tiene bimestre, tiene semana en el mes. ¿Qué dicen ustedes? Cuando se generó la tabla, Flor, ahorita presta atención, ahorita vamos a hacerlo, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Para que puedas captarlo, ¿sí? Pero si te fijas aquí, la tabla que yo he generado, si tú buscas acá, no tiene ninguna columna que diga semestre, bimestre, semana, ¿no? O semana en el mes. ¿Ok? O semana en el año y semana en el mes. Entonces, este código no lo considera. Yo lo podría generar, sí lo podría generar, pero también se lo podría pedir a la inteligencia artificial. Puedo volver acá, ¿no? A la inteligencia artificial y decirle, ¿no? O pedirle, eh, considera semestre, coma, bimestre y semana en el mes. A ver, si ese sería mi nuevo prompt, ¿no? Le digo que de acuerdo al resultado anterior, yo quiero que considere el semestre, el bimestre y la semana en el mes. ¿Ok? Vamos a ver qué nos sale ahí. A ver, por acá me dice usuario que le ha salido un error. Vamos a ver cuál es su error. Ah, dice, no encuentro la tabla FAC ventas. A ver, vamos a ver. Factura, fecha de emisión, factura, fecha de pago. Aparentemente no tienes ningún FAC ventas aquí. A ver, vuelve a darle Enter. Intenta ejecutarlo de nuevo, por favor. Sí, porque no tienes ningún FAC ventas. Ese es el código. Acá no tienes no se detecta ningún FAC ventas, ¿no? Puede ser antes de haber hecho la modificación. A ver, verifica eso, por favor. A ver, chicos, le decimos que considere semestre, bimestre y semana en el mes. A ver qué modificación le hace a nuestro código. Dice, acá tienes la versión actualizada, ¿sí? Con semestre, bimestre y semana en el mes, ¿no? Sí, fíjate que la parte superior no cambia, lo único que cambia es a partir del return para abajo, cambia el tipo de cálculo. ¿No? Entonces puedo copiar esta parte de abajo, ¿no? En realidad podría copiar todo y seguir haciendo la modificación, o solo copiar pues una parte, la parte que a mí me interesa, a partir del return, y luego copiarla aquí en mi modelo de Power, de Power BI. A ver, y le damos Enter, ahí debería de salir, ¿ves? Ahora sí lo tiene, ¿verdad? Ahí les voy a copiar el formato. Ojo, le he cambiado a partir del indicador de return, ¿no? De aquí de return le copias y pegas este código. Y fíjate que ahora la tabla, ¿no? Ya te va a considerar, pues, el semestre, el bimestre, ¿no? Y por acá al final, la semana en el mes, ¿no? Ok, a ver, Flor, me dice que se ha perdido. Flor, tienes que cargar una inteligencia artificial. Estamos trabajando con portales, todavía estamos trabajando con un portal
como Gemini, que puede haber sido también ChatGPT, ¿no? Y tienes que ir configurando los prompts, ¿no? O sea, los indicadores. Lo primero que le pedí es que la inteligencia artificial se porte como un analista de datos en Power BI para que segmente la información que me va a entregar a Power BI. Luego le dije, a ver, genérame una base de datos de ventas para que la inteligencia artificial se dedique a, ¿no? Generar un modelo relacional de una base de datos de venta, ¿no? Te dice, tiene la tabla de productos, las tablas de clientes, la de geografía por si quieres hacer un mapa, tienes el historial de ventas, ¿no? Que en este caso es la tabla de detalle, y luego le pedí que para esta, o basado en lo que me recomendó como pasos de la inteligencia artificial, le pedí que me genere una tabla calendario, ¿sí? Le pedí que genere la tabla calendario, le digo, créame una tabla calendario en DAX, ¿no? Y me generó esta de aquí. ¿Sí? Y al analizar esta data, me di cuenta pues de que mi tabla no se llama FACventas, sino que se llama facturas, ¿no? La tabla es facturas. En el primero usé la fecha de emisión y en el último usé la fecha de pago porque suele ser, ¿no? Eh, más reciente que la fecha de venta. ¿Sí? Siempre la fecha de pago es más reciente que la fecha de venta. Ahora, una vez que generé este, este código, me di cuenta de que al hacer las modificaciones, ¿no? No me consideró ni semestre, ni bimestre, ni número de semana, ¿sí? En el mes, ¿no? Entonces le dije un poco más abajo, le pedí a la misma inteligencia artificial, le dije, considere bimestre, semestre, bimestre y semana en el mes, ¿ok? Y aquí te entrega el código para que tú simplemente, mira, lo copies, ¿no? Y lo pegues. Voy a borrar esta tabla calendario que he creado, la voy a borrar del modelo para volverla a hacer, ¿no? La elimino del modelo y la voy a volver a hacer, ¿sí? Con el último código que generé, fíjate cómo creo la tabla calendario. Por favor, presten atención para poder avanzar, ¿sí? Entonces, con el último código, con este de aquí, voy a generar la tabla. Lo copio, vengo acá. Chicos, para crear una tabla, ¿a dónde tengo que ir? Para crear una tabla nueva en Power BI, tengo que dirigirme a herramientas de tablas, ¿sí? A herramientas de tabla y le doy clic al botón que dice nueva tabla. Te va a generar la nueva tabla y te va a salir aquí un código, ¿verdad? Acá tienes que ponerle el nombre de la tabla y todo el código que genera la información de la tabla. Eso es para generar una tabla calendario. Eso es típico en cualquier modelo de Power BI. Entonces aquí le pego el código y luego lo voy modificando. Y este código, se supone que este código me genera, ¿no? Toda la información que yo he pedido, incluyendo el semestre y el bimestre. Lo único que no coincide ahorita, lo único que no coincide es el nombre de los campos para la fecha mínima y para la fecha máxima. Estas dos variables de aquí las tengo que cambiar. Ah, ahí tienes el código por si no lo tienes, ¿sí? Y aquí le digo, ¿no? No es ventas fecha, es facturas fecha de emisión. Y en el de abajo, para la fecha mínima, es facturas, fecha de pago. Recuerda que uso fecha de pago porque tiene dos columnas de fecha y siempre la fecha de pago es más reciente que la fecha de emisión. ¿Ok? Hago ese cambio, le digo que la información la saque de mi tabla facturas, porque así se llama mi tabla, ¿sí? Y de la columna fecha de emisión. Y para la fecha máxima, ¿no? Se vaya a la tabla facturas, pero que se vaya a la columna fecha de pago. ¿Por qué? Porque la fecha de pago siempre es mayor que la fecha de emisión. Ahí le das Enter y todo lo demás se va a actualizar. Y fíjate que la inteligencia artificial te dio un código que sí funciona, ¿verdad? ¿Cómo aumentas o disminuyes el zoom? Con control y la flechita hacia abajo, control y la flecha hacia abajo y disminuyes el zoom de tu código para que puedas ver, ¿no? Para que puedas ver acá abajo la información que ha generado. ¿Ok? Ahora sí.
A ver, Flor. El último prompt que puse, pues lo último que le solicité fue que me modifique la tabla calendario y que considere también semestre, bimestre y semana en el mes. ¿Sí? Ahí te copio el código para que lo puedas utilizar. Sí, chicos, a ver, entonces ahora sí podemos visualizar de que en nuestra tabla tenemos la fecha, ¿no? El año, el mes, el nombre del mes, por acá está el trimestre, el semestre, el bimestre, tanto en número como en texto, la semana en el mes, ¿verdad? Es importante la semana en el mes, más importante que la semana en el año, ¿no? Las empresas te piden que agrupes por en qué semana del mes, ¿no? Se generó esa información o esa venta, ¿no? Esa transacción. A ver, chicos, ahora sí ya tienen su tabla calendario completa. Hemos tenido que codificar nosotros. Y ojo que esto te soluciona un problema, ¿no? Que por ejemplo, los que ya han visto Power BI, nosotros en algunos casos utilizamos Calendar Auto, ¿no? Esto te soluciona el problema de Calendar Auto y no tienes que ser muy experto para implementarlo. Solo tienes que saberlo leer correctamente, ¿no? Generarlo con alguna inteligencia artificial y saberlo leer. Básicamente los primeros, ¿no? Porque el resto ya se genera solo. ¿Sí, chicos? Entonces, ya tenemos la tabla calendario. A ver, Carlos Eduardo, te lo voy a compartir a ti. Sí, ya lo he compartido como 3 veces, ¿ah? Tienen que estar atentos, chicos, porque si no, no vamos a poder avanzar. Mira, no me deja compartirlo aquí. No, a ver, voy a borrar el chat. Bueno. Ah, la cantidad de letras, ¿no? Por capacidad no me deja. A ver, aquí. Ahí está. Bien, seguimos. Ahora, si ya tenemos la tabla calendario, ¿sí? Si ya tenemos la tabla calendario, vamos a la vista de modelo. Diríjase, por favor, a la vista de modelo. Le damos clic fuera. ¿Ok? Elijan cualquier otra tabla que no sea calendario para que los deje trabajar tranquilos. Y fíjate que acá tienes tu tabla calendario, ¿no? A ver, voy a seleccionar la tabla facturas y aquí tienes tu tabla calendario. A ver, chicos, vamos a la vista de modelo. Voy a pasar la tabla productos para el otro lado y acá tenemos la tabla calendario con todos sus campos. Y ojo que si te ubicas dentro de la tabla calendario te sale todo el código, ¿sí? Dale clic a cualquier otra tabla, por ejemplo, la tabla clientes, o dale clic fuera o acá al costadito en detalles, por ejemplo, ¿no? A ver, chicos, ya lo tienen, ya están ahí. A ver, ya están en la tabla calendario, están en el modelo relacional. Y recuerden, seleccionamos la tabla facturas y nos vamos al modelo relacional. Esa tabla calendario ya está implementada, ¿verdad? Esa tabla calendario ya está implementada. Ahora, el problema es el siguiente. ¿Esta tabla calendario es parte del modelo relacional, chicos? ¿Esta tabla calendario es parte del modelo relacional? No, porque no está relacionada con ninguna tabla, ¿verdad? Entonces, ¿con quién la puedo relacionar? A ver, chicos, ¿con qué tabla la puedo relacionar? ¿Podré relacionar la tabla calendario con la tabla de clientes? No, ¿verdad? Porque no tienen campos comunes, tampoco con productos, tampoco con detalle. Pero si te fijas, sí tiene campos comunes con facturas. ¿Cuál es el campo común entre facturas y calendario? ¿Cuál es el campo común entre facturas y calendario? La tabla facturas tiene dos campos de tipo fecha. Tiene fecha de emisión y tiene fecha de pago. ¿Sí? Y la tabla calendario, ¿cuál será el campo principal de la tabla calendario? ¿Cuál será el campo principal de la tabla calendario? ¿Cómo se llama? A ver, mírenla ahí. ¿Qué nombre le pone, qué nombre le pone DAX a la columna donde están las fechas? Fíjate que la columna principal es la columna date. Voy a volver acá un ratito, ¿sí? Voy a bajarle el zoom aquí, mira.
Y fíjate, lo que te ha generado este código es una primera columna, si lo ordenas ascendentemente, donde están todas las fechas de manera única. ¿Sí? Están todas las fechas de manera única. ¿Sí? Esta columna es la columna principal, la columna date. ¿Sí? Entonces, a ver, voy acá, voy al modelo relacional y esta columna date, ¿con quién la debo relacionar? Esta columna date, ¿con quién la debo relacionar? Puedo relacionarla con fecha de emisión o la puedo relacionar con fecha de pago. ¿Y cómo genero una relación? Simplemente arrastro el campo date, mira, arrastro el campo date hacia el campo fecha de emisión. ¿Sí? Arrastro el campo date hacia el campo fecha de emisión y te va a salir esta ventana. A ver, vamos a crear esa relación. Arrastran el campo date hacia el campo fecha de emisión. Mira aquí, date, lo arrastras hacia fecha de emisión y sueltas ahí el puntero del mouse. ¿Te salió esta ventana? Fíjate que acá te dice, voy a relacionar la tabla calendario con la tabla facturas a través de los campos date en calendario y fecha de emisión en facturas. Lo único que tienes que hacer para que se genere la relación es darle clic a guardar. A ver, pruébalo, no pasa nada, sale igualito. ¿Sí? Le damos guardar y fíjate, ahí ya tienes, ¿no? Ahí ya tienes una relación entre calendario y fecha de emisión, ¿no? A través del campo date y el campo fecha de emisión en factura. ¿Ok, chicos? Pero fíjate, acá hay algo particular. Entre estas dos tablas, ¿solo existe una relación o puede haber más de una relación? ¿Qué dicen ustedes? Entre estas dos tablas, ¿puede haber otra relación? ¿Cuál sería la otra relación? Ya tengo una que es entre date y fecha de emisión. ¿Con quién más podría relacionar date? Con fecha de pago, ¿verdad? Mira, fíjate, ¿qué pasa si yo arrastro date hacia fecha de pago? Yo ya no hacia fecha de emisión, ¿sí? Claro, eso te va a responder una pregunta, esa pregunta, ¿no? Fíjate, ahora te dice, voy a relacionar calendario con facturas a través de date, pero con fecha de pago. Ya no con fecha de emisión, sino con fecha de pago. Y le das guardar. ¿Se generó la segunda relación? A ver, Carlos, ¿tú qué dices? Ahora que ya lo hiciste, ¿se puede hacer, puede haber más de una relación entre dos tablas? Sí, simplemente en la primera arrastré date hacia fecha de emisión. Sí, me salió la ventanita, le di guardar y me salió la primera relación. Y luego repetí el procedimiento. Arrastro date hacia fecha de pago, ¿verdad? Ya no hacia fecha de emisión, sino hacia fecha de pago. ¿Sí? Y me salió la segunda relación. ¿Ya las tienen, chicos? Entonces, entre dos tablas puede haber más de una relación. Entre dos tablas puede haber más de una relación. Sí se puede, ¿verdad? Pero tú te das cuenta que la primera relación que hiciste, esta de aquí abajito, ¿sí? Es diferente, la línea que los une es diferente a la de la parte superior o son iguales. A ver, míralos ahí. Una es una línea continua, ¿verdad? Y la otra es una línea punteada o recortada, ¿verdad? ¿Identifican eso, chicos? ¿Qué quiere decir? La que tiene la línea continua, o sea, day con fecha de emisión, es la relación principal o la relación activa, ¿sí? Y la que tiene la línea recortada o punteada o discontinua, ¿no? Es una relación, pero no está activa, ¿sí? No es una relación activa. La relación activa es con fecha de emisión, ¿sí? De ahí podemos pedirle a la inteligencia artificial, pues, que nos permita
hacer algún cálculo utilizando la relación secundaria, ¿verdad? Entonces, chicos, aquí la relación principal o la relación activa es por fecha de emisión, ¿sí? Tiene una línea continua. La relación que no está activa, ¿sí? Pero existe, está inactiva, es la relación por fecha de pago. Visualmente la reconoces por la línea punteada, ¿sí? Esa línea recortada, ¿no? O punteada indica que existe la relación, pero que no está activa. ¿Ok? Ahora sí ya tienen el modelo. Ok, volvamos a la inteligencia artificial y le voy a pedir, ¿no? Que cree una métrica, ¿no? O una medida. Vuelvo acá a mi inteligencia artificial y le voy a pedir, crea una medida que calcule el total vendido, ¿sí? Crea una medida, le estoy pidiendo que me ayude a crear una medida que calcule el total vendido, ¿sí? A ver, vamos a ver qué nos arroja. Dice, aquí tienes la medida para calcular el total vendido, ¿no? A ver, fíjate, dice, como analista noto un detalle clave en nuestro modelo, dice. En la tabla de hechos FAC sí, tenemos la columna cantidad, dice, pero el precio de cada producto está en la tabla de dimensiones de productos. Sí, por eso también ahí sí es importante que haya generado primero el modelo relacional de la base de datos, ¿sí? Para que se dé cuenta cómo quieres que trabaje, cómo quieres que trabaje las métricas, ¿sí? ¿Está identificando, chicos, que existe la tabla productos? ¿Está identificando que existe la tabla productos? De acuerdo a lo que me indica aquí. Mira, dice, como analista, noto un detalle clave en nuestro modelo, dice. En la tabla de hechos FAC ventas tenemos la columna de cantidad, pero el precio de cada producto está en la tabla de dimensiones, ¿sí? Para resolver esto de forma eficiente sin sobrecargar el modelo con columnas calculadas, utilizaremos una función de iteración llamada SumX combinada con relate, ¿sí? Esto calcula el ingreso fila por fila y luego lo suma, optimizando el uso de la memoria RAM en Power BI. Ojo que te da algunos datos que son bastante interesantes, ¿ah? O sea, la inteligencia artificial no solo te genera el cálculo, sino que te lo explica, ¿sí? Y acá está pues el código. ¿Cómo se va a llamar la métrica que vamos a generar, chicos? ¿Cómo se va a llamar? A ver qué nombre le ha puesto aquí en mi pantalla. Se va a llamar total vendido, ¿sí? Se va a llamar total guión bajo vendido, ¿no? ¿Qué función va a usar para sumar? SumX. Va a trabajar en FAC ventas porque recuerda, ¿no? FAC ventas es de acuerdo al modelo que nos generó. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué cálculo le va a hacer? Va a multiplicar la cantidad por el precio unitario, ¿sí? Y fíjate que utiliza la función relate para extraer el precio desde la tabla productos, ¿sí? ¿Qué hace? Ah, buena pregunta. Carlos Eduardo me dice, ¿qué hace el comando relate? El comando relate te permite, ¿sí? Extraer o importar el precio que se encuentra en la tabla productos. Me dices, con la tabla rel, desde la tabla productos, trae el dato relacionado. ¿Qué dato vas a traer? El precio unitario. ¿Sí, chicos? Ahora, fíjate aquí, vamos a nuestro modelo. Esta métrica, esta medida lo que va a hacer es, va a dirigirse a la tabla donde están las transacciones, ¿sí? Y va a multiplicar, en esa tabla va a ir multiplicando por cada fila la cantidad por el precio unitario. Ahora voy a adaptarlo a mi modelo. Chicos, yo sé que las ventas las tengo yo, a diferencia del modelo de inteligencia artificial, yo lo tengo distribuido en facturas y en detalle, ¿verdad? ¿Cuál de estas dos tablas guarda o almacena
todas las transacciones que se han hecho, todos los movimientos. ¿Cuál de las tablas, facturas o detalle, cuál de las dos almacena todos los movimientos que se han hecho, todas las ventas? ¿Sí? Las transacciones, ¿sí? O los movimientos de los productos están en la tabla detalle. Entonces, en mi, en mi medida de, en mi medida generada por la inteligencia artificial, mi tabla no se va a llamar FACventas. La tabla donde están las transacciones se llama detalle, ¿verdad? Y luego necesito saber dónde está la cantidad y dónde está el precio. ¿La cantidad en qué tabla está, chicos? ¿La cantidad en qué tabla está? La cantidad la vas a encontrar en la tabla detalle, ¿no? Fíjate que se llama detalle 1, ¿no? ¿Y el precio unitario? ¿En dónde se encuentra el precio unitario? El precio unitario se encuentra en productos 1 y no se llama precio unitario. ¿Cómo se llama? Se llama precio, ¿verdad? No se llama precio unitario, se llama precio. Entonces le voy a tener que hacer algunas modificaciones a mi código, ¿no? El código que me ha entregado la inteligencia artificial. Entonces lo copio, miren, lo voy a copiar y se los voy a copiar de una vez a ustedes ahí para que lo tengan y lo puedan implementar. Ahí se los copié, pero para implementarlo, ¿sí? Cuando tú generas un modelo de datos, se recomienda que tengas o que crees una tabla especial para tus métricas o para tus medidas, ¿sí? ¿Qué son las métricas o medidas? Son cálculos que tú generas, no son cálculos que tú generas a partir de una determinada columna, ¿sí? O a partir de las filas de los datos de una tabla, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir nuevamente a la vista de tabla. Sí, chicos, a ver, vamos a la vista de tabla. A ver, ¿y están ahí? Todavía no he implementado la métrica o el resultado que me ha dado. ¿Sí? Todavía no he implementado el resultado que me ha dado eh, la inteligencia artificial, ¿verdad? Bien, entonces, fíjense en lo siguiente. Si ya estás en vista de tabla, vamos a herramientas de tabla y quiero que insertes una nueva tabla. A ver, chicos, vamos a insertar una nueva tabla. Le damos clic al botón que dice nueva tabla. A ver, chicos, ¿le salió así? Hemos insertado una nueva tabla, ¿verdad? Y aquí te está pidiendo el nombre de la tabla y qué fórmula le vas a aplicar para que se llene de datos esta tabla. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando generamos el DIN calendario o el calendario? Copiamos pues el nombre y toda una fórmula que generó todas las columnas de fechas. ¿Ok? Vamos aquí, ¿no? Vamos aquí. Y le voy a poner, en este caso solo le voy a poner un nombre a la tabla. Le voy a poner de nombre medidas. Igual y enter. ¿Tiene datos esta tabla? ¿Se le ha generado algún dato a esta tabla? ¿O está vacía? Le pongo el nombre medidas, le doy igual y he generado una tabla que está vacía, ¿verdad? He generado una tabla que se encuentra vacía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no me interesa que esta tabla tenga información, porque no la he creado, esta tabla nueva llamada medidas, que aquí la puedes ver, no la he creado con la finalidad de guardar datos como en la tabla calendario, ¿verdad? En la tabla calendario sí le puse un montón de información o de código para que se genere esa información. En la tabla medidas no, la tabla medidas solo le he puesto el nombre, el igual, y la he generado, ¿no? Y la he generado vacía. ¿Ya la tienen acá? En su modelo a la derecha ya tienen la tabla medidas. Y al costadito de donde dice medidas, ustedes ven 3 puntos suspensivos. Sí, ¿verdad? Entonces acá le voy a dar clic a los 3 puntitos suspensivos.
y me va a salir una lista. ¿Para qué me va a servir la tabla medidas? Yo en esta tabla no voy a almacenar columnas y filas de una tabla, voy a almacenar medidas. Le digo, quiero una nueva medida, ¿sí? Nueva medida. ¿Ok? Entonces vamos a medidas, nueva medida, y te ha salido un objeto con el icono de una calculadora llamado medida. Te debe haber salido un objeto con el icono de una calculadora, ¿sí? Bien, aquí es donde tú vas a copiar, ¿no? Aquí es donde tú vas a copiar el código que te dio la inteligencia artificial, o sea, este que te voy a copiar aquí. Este código de aquí lo vamos a copiar acá, en en la medida, ¿sí? Claro que te va a arrojar un error, ¿verdad? A ver, copia y pega, ¿sí? Total vendido y le das enter, ¿te arroja un error? Dice total vendido, así se llama la, la medida que voy a crear. Dice, va a utilizar la función sum x, o sea, va a ser una suma, desde la tabla fact ventas, ¿no? Y va a multiplicar, va a ser la suma, ¿no? De la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. Claro, ¿dónde están los errores acá? Los errores básicamente están en los nombres, ¿sí? Esta tabla de acá arriba, fact ventas, en realidad no existe. ¿Qué tabla debo poner ahí? ¿Qué tabla debe ir ahí, chicos? En vez de fact ventas, ¿qué le pongo? ¿Facturas o detalle? Ahí va la tabla donde están las transacciones. Ahí le pongo, ¿cómo se llama? Mira, detalle uno. Le digo, el cálculo se va a hacer en la tabla detalle uno. ¿Por qué? Porque ahí están todas las transacciones. Ahora, la cantidad, aquí le borro la cantidad, mira, la cantidad también viene de detalle uno. Detalle uno can, ¿no? Haces ese reemplazo y el precio unitario también lo modifico. El precio unitario también lo modifico y en su lugar le voy a poner, pues, que viene desde la tabla productos, productos uno precio. ¿Sí? A ver, acá Jesús me dice, profesor, sí, como te comenté más arriba, sí se puede subir imágenes que lea la imagen y te va a dar la solución en el caso de, por ejemplo, del uso de relay o en el caso de la generación de la relación. Lo que no hace, ¿no? Lo que no hace es responder en el archivo, ¿sí? ¿Se entiende? No te responde, o sea, no modifica tu archivo. Te da la solución, pero no lo modifica. Ok, chicos, a ver, lograron crear total vendido, la medida o la métrica total vendido. ¿Qué hace? Mira, esta métrica total vendido lo que va a hacer es lo siguiente. Se va a dirigir a la tabla detalle uno, va a hacer una suma, ¿no? Pero basado en una multiplicación o basado en una expresión. ¿En qué expresión? En la tabla detalle uno va a ir multiplicando fila por fila, cantidad por precio, cantidad por precio, fila por fila y luego lo va a acumular, ¿sí? Y luego lo va a acumular y eso te va a dar el total vendido. Mejor te copio el que yo tengo porque es probable que tengas exactamente mi misma información, ¿no? Este de aquí, el segundo. Ahí está modificado. Fíjense, chicos, si yo me dirijo a la tabla detalle, ya está la medida, ¿verdad? Voy a la tabla detalle uno, ¿sí? Y la ordeno, a ver, detalle uno la voy a ordenar ascendentemente, ¿sí? Sí, no te preocupes, se va a enviar, igual que ayer, se van a enviar las grabaciones. Eso lo tienes que coordinar con los señores del instituto. Fíjate que, fíjate que va a venir acá la tabla detalle y va a ir multiplicando la cantidad por su precio. Claro que el precio no lo ves aquí, ¿sí? El precio no lo ves aquí, el precio lo va a jalar internamente desde la tabla productos.
multiplicará 46 por su precio, 46 por su precio, 304 por su precio, 190 por su precio, y así fila por fila va a ir multiplicando cantidad por precio y lo va a ir sumando. De tal forma de que si tú vienes acá, mira, a ver chicos, ya tienen en la tabla medidas, ya tienen su medida total vendido. Claro, Flor, no te preocupes, te van a pasar la grabación y con eso ya vas practicando. A ver, chicos, ¿tienen la medida total vendido? Si ya la tienen, la seleccionamos aquí, total vendido, y le voy a dar formato. Le digo, ¿sabes qué? La quiero en formato de moneda, español Perú. ¿Sí? Formato de moneda, español Perú, y le digo que le aumente a 2 decimales. A ver, chicos, seleccionan su métrica, ¿sí? Seleccionan su métrica y le aplican el formato de moneda español Perú, ¿sí? Lo buscan en la lista español Perú a 2 decimales. ¿Ya los tienen? Ah, fíjate de repente es los nombres que puedes estar trabajando en tus objetos de datos. A ver, vamos a ver aquí. Ah, ya. Mira, te lo voy a explicar. Fíjate, no sé tu nombre, solo dice Fíjate en lo siguiente. Yo cuando creé la tabla medidas, mira, si yo selecciono acá la tabla medidas, fíjate, si yo selecciono la tabla medidas no tiene ninguna fórmula. Solo dice medidas igual, ¿sí? Medidas igual. Y aquí le di enter. Generé la tabla vacía, ¿sí? Y luego, para generar total vendido, fíjate que mi medida total vendido está dentro de la tabla medidas. ¿Cómo lo hice? Vine aquí a la tabla medidas, le di clic a los 3 puntitos y seleccioné la opción que dice nueva medida para que me agregue ese objeto, ¿no? De tipo cálculo. Tiene el icono de una calculadora, ¿sí? Y recién aquí copié la fórmula, ¿sí? Ese es el error AT. ¿Sí, chicos? Ya me queda muy poco tiempo. Fíjense lo que vamos a hacer para terminar esta parte del curso. Mañana ya utilizaremos pues los objetos de inteligencia artificial. ¿Sí, chicos? Fíjense acá. A ver, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, vienen aquí a vista de informe y arrastran la medida total vendido al escenario? ¿Cuánto le sale? ¿Qué monto le sale? Le sale este valor, 48 millones, 48,43 millones, ¿sí? Entonces, ¿qué ha hecho esta medida? Ha sumado todos los totales de la tabla de detalle, ha multiplicado cantidad por precio, cantidad por precio, cantidad por precio y al final los ha sumado. Y te sale como resultado 48 millones, 48,43 millones. Claro que esto todavía lo podemos desglosar por mes, por semestre, por trimestre y podemos utilizar las herramientas de inteligencia artificial para que me genere los gráficos. Eso ya lo veremos el día de mañana porque hoy el tiempo se fue. ¿Sí, chicos? Bien, voy a grabar este archivo y se los voy a pasar a los señores del instituto para que lo compartan con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Este es el total de la venta, Carlos. Este es el total de la venta. Por ejemplo, si tú te pones a multiplicar aquí en la tabla de detalles cada una de estas ventas, 46 por su precio, 46 por su precio, 304 por su precio, y después sumas todos las 1.556 filas, el resultado que te va a dar es 48,43 millones. ¿Sí? Bien, chicos, nos vemos mañana.
Bien, estimados estudiantes, les agradezco bastante su participación en la sesión del día de hoy, sesión número 2. Por otro lado, en breves momentos los estoy enviando el link de asistencia por medio de el chat de Zoom. Comentarles que se ha compartido con ustedes también lo que es el cronograma de clases, en el cual pues detalla todas las sesiones que vamos a desarrollar durante toda esta semana, ¿correcto? Igual las personas que quizás se unieron después al grupo, igual se va a estar compartiendo en los próximos días, no se preocupen. Bien, a ver, paso a compartir lo que es el link de asistencia, por favor, a todos los presentes. Que lo saque, maestro. A todos los presentes para que puedan registrar su asistencia. Y bueno, también voy a compartir con ustedes por medio de pantalla lo que es nuestro cronograma de clases. Nuestro cronograma de clases para que puedan visualizarlo. Ahí está. Bien, ahí estoy compartiendo el link de asistencia. Por favor, vayan registrando su asistencia. Por otro lado, como pueden visualizar en pantalla respecto a nuestro cronograma de clases, a ver, me confirma. Sí, ahora sí. Nuestro cronograma de clases, el cual pues consta de 4 sesiones. El día de hoy es nuestra segunda sesión con el tema objetos visuales de la inteligencia artificial en Power BI Desktop. Comentarle que el día de mañana tenemos la tercera sesión y el día jueves, antes de nuestra cuarta y última sesión, se va a desarrollar lo que es el taller de empleabilidad titulado Marca Personal, como cómo crearla y potenciar. ¿Correcto? En la parte de abajo ustedes puedan visualizar que son 3 puntos a evaluar. Por un lado está la asistencia a clases, que tiene un 40%. Quiere decir que yo asistiendo a las 4 sesiones ya tengo el 40% de mi nota asegurada. El punto B es la participación al taller de empleabilidad que justamente se va a llevar previo a la última sesión de 3 a 5 y media de la tarde y después de ello viene lo que es habitualmente nuestras clases, ¿no? La asistencia a este taller tiene un valor del 20% de nuestra nota final. Correcto, recuerden que asistiendo al taller ya van a tener 20 en esa nota. Y esta nota corresponde a un 20% de nuestra nota final. Y bueno, el examen final, que no es nuestra nota final, sino más bien comprende un 40% de toda nuestra nota final, ya que se promedian los puntos A, el punto B y el punto C. Y bueno, finalmente obtenemos el puntaje, nuestra nota final del curso, que sumado todo ello, tiene el 100%. Correcto, así que por favor asistan a todas las sesiones, ya nos quedan 2 sesiones más, nada más. El día jueves, previo al desarrollo de nuestra cuarta sesión, tenemos lo que es el taller de empleabilidad. La asistencia a este taller, como les indicaba, tiene un 20% de nuestra nota final. Se estará pasando también lo que es el link link de acceso a este taller por medio del grupo de WhatsApp. Estoy compartiendo una vez más para las personas que solicitan lo que es el link de asistencia. Por favor, registren su asistencia a la sesión número 2. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Nos vemos el día de mañana para poder continuar con la sesión número 3. Buenas noches.